nuestra segunda mesa, que es experimentación, protocolos y viabilidad. En esta mesa tenemos a dos invitadas muy queridas, a Romina Hernández, que tengo aquí a mi derecha, de la Ciudad de México, y a Vivi, que nos transmite desde Colombia. Voy a empezar a hablarles un poquito sobre ellas. Romina Hernández es diseñadora de tipos, especialista en producción tipográfica, programadora y letrista en general, también ocasionalmente calígrafa, fotógrafa y mecánica de bicicletas. Es licenciada en diseño industrial por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Tiene una especialidad en innovación tipográfica en Centro de Diseño, Cine y Televisión, y cursó el Master Type and Media en la Real Academia de Arte de La Haya, La Cavac, Holanda. Actualmente se dedica a realizar proyectos de diseño y producción tipográfica como freelance, da clases ACT y es una lesbiana transfeminista, señora de los gatos. Bienvenida. Y nos acompaña Vivian Monsalve. Ella es diseñadora. Viviana Monsalve, perdóname, Vivi. Es diseñadora gráfica colombiana de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en diseño digital y tipográfico en la Universidad de Buenos Aires. Luego de trabajar en estudios de diseño en Colombia y Argentina, forma parte de equipos de comunicación en empresas públicas y privadas e imparte clases de tipografía en la carrera de diseño gráfico en la Universidad Jorge Taedo Lozano. Monsalve es ahora diseñadora gráfica y de tipografía independiente. Su interés en la tipografía radica en considerarla como una tecnología con el poder de hacer que la cultura escrita sea más accesible y funcional para más personas en el mundo, que así permite asentar y desarrollar la diversidad de historias que el mundo tiene y necesita. En consecuencia, Monsalve se ha involucrado más en la producción e ingeniería de fuentes, contribuyendo principalmente al proceso de incorporación de fuentes a la plataforma de libre fuentes Google Fonts. Pues demos un aplauso y vamos a iniciar. Bueno, cuando las invité pensaba mucho en que ellas son programadoras y están como detrás de todo lo que los diseñadores muchas veces cuando iniciamos tipografía se nos hace tan complejo, y en ese sentido también conversando un poquito con Ro, pensábamos en hacer un poco la mesa no tan técnica, pero sí mostrar como aspectos importantes de ese proceso. Entonces, ahorita vamos a iniciar con una pregunta que es: ¿qué es para ustedes experimentar? Hola, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Bueno, primero que nada, gracias. Me encanta estar aquí en el tercer encuentro de escritores digitales. Me encanta que, bueno, haya sido la curadora que nos haya invitado aquí a la comunidad, justo como decía Jimena, que es una comunidad padrísima. Me encanta estar aquí en la galería súper decorada, aparte con nuestro escribano Tlacuilo y nuestra grafitera de cabecera, está increíble acá. Y mi única queja con esto es que está un poco oscurito, al menos desde allá, y allá, ayer que estaba escuchando las conferencias me daba como tantito sueño, entonces me dieron ganas de ponerles una… Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Centro Multimedia? ¿Cómo están? ¿Están listos para escuchar acerca de control de calidad y producción de fuentes digitales variables OpenType? ¡Eso! Yo tenía mucho miedo de que esta mesa fuera a ser súper monótona porque vamos a hablar de programación, entonces pues les traje tantito sonido porque siento que nuestro tema lo necesita. Lo que yo, bueno, ¿qué es para mí experimentar? Es esto, estar nerviosísima porque voy a hacer cosas locas en el escenario, y es usar mis herramientas a los máximos puntos. Esta es una caseterita una MP3 que compré hace unas semanas, porque me estresa un poco que depender de los datos, entonces ando con esta, y ahorita que voy a estar acá con un micrófono dije, tengo que dar saludos, entonces voy a dar saludos a Moni, voy a dar saludos
al Centro Multimedia por invitarnos, gracias. ¡Woo! Entonces, pues no me puede evitar, para mí esto es experimentar, usar mis herramientas a lo máximo y ver qué pasa, ver que si lo que está dentro de mi cabeza se transporta al mundo real y ver si los puedo despertar y podemos hacer que esta cosa de programación sea un poquito más amena o no, no sé, ustedes me dirán, esa es mi experimentación. Para ti, Vivi. Estaba por ahora tratando de poner otra pantalla para poder ver a Ro porque no la estoy viendo, entonces me estaba perdiendo de verla. Hola. Am, no, para mí, pues en línea con lo que decía Ro, para mí experimentar tiene que ver con cuestionarse, con salir, con incomodarse, con preguntarse cosas y salir de la zona de confort. Ah, yo veo el experimentar como una exploración que sale y encuentra como identifica los bordes de las cosas y en esa identificación y en esa exploración empezar a determinar en esos límites hasta dónde llego y hasta dónde no y es, qué es desde ese punto de vista, generalmente se habla de la experimentación como la ruptura de las reglas y desde ahí solemos pensar mucho en conceptos o en dicotomías tipo bueno y malo. Y a mí me parece que si vamos a hablar de experimentación, me gustaría también incorporar un concepto que es más lo favorable, más que lo bueno y que lo malo. Creo que hemos estado demasiado obstruidos en el mundo por pensar en esta polaridad de bueno y malo y cuando empezamos a romper con las cosas y si pensamos desde lo favorable y lo no lo favorable también nos hace ponernos en cuestión de quien está experimentando de pronto está rompiendo lo que para otra persona es su mundo y en ese sentido condena esa experimentación, pero al tiempo eh, tiene que ver con qué es favorable para cada uno de los dos ámbitos. Entonces, para mí la experimentación es como me gusta verlo como una cosa muy amplia, muy general, que no es solamente disruptiva, sino que sea sobre todo constructiva desde ese lugar, desde el pensar que hay una apuesta, cada vez que exploro es porque quiero de pronto indagar algo y en esa exploración hay un riesgo y que la experimentación y esa exploración no tiene que ser demasiado rimbombante, que generalmente creo que también alrededor de la idea de experimentación hay una noción de que es todo lo que sea luces, juegos y espectáculos y creo que la experimentación, pensándola de esa manera, también puede ir a las cosas sutiles e incluso a las experimentaciones técnicas. Muchas gracias, Vivi. Hablando de tener reglas, de explorar, de llegar a los límites que nos van a ayudar en la búsqueda de alguna cosa que nosotros estamos buscando, quisiera también compartirles que la programación en el mundo tipográfico, para dar contexto a la siguiente pregunta, es que ellas lo que hacen son funciones que ayudan a que todas las fuentes se puedan instalar, que funcionen en web, que funcionen en tu computadora, ya sea en Word, que luego se vuelve un caos dependiendo de cada programa en el cual se va a utilizar, y yéndonos por allá en la función de algo tan valioso que ellas hacen para que todo sea correcto y funcional y seamos felices con ellas, pues queríamos ver si existe alguna regla dentro de lo que podríamos denominarlo un matrix tipográfico. Pues yo. Sí, pero las reglas son para romperse.
Las que me conocen saben que me encanta romper reglas. Ahorita elaboro un poquito, pero justo con lo que menciona Mon está súper bueno y me encanta que fuimos después de Jess, porque justo los procesos que mostró ahorita Jess de ver si el dibujo es óptimo, si el espaciado funciona, todo esto, siento que Vivi y yo entramos justo después, ya que el diseñador hizo todo ese análisis con el cliente, ya que se propuso la fuente, ya que está dibujada muchas veces o en proceso de dibujo, es donde justo entramos nosotras a veces a romper ¿cómo se llama? Ilusiones y a veces a causar lágrimas porque eso está muy difícil o a decir como, ah, sí, claro, eso no está difícil, no sé, pero es como de pronto cuando suele colisionar así el lado de, "Ay, soy muy feliz dibujando mis vectores" con como, oye, ¿cómo voy a hacer todas estas posiciones? ¿Cómo van a o sea, ¿cómo las hago? Yo me imagino que esta L va ligada así perfectamente con este buclecito y luego va con esta E grave, ¿no? Pero ¿cómo hago que la fuente haga eso sin que le tengan que decir, estar atrás del, como que el hombre de todos los diseñadores, así de, oye, te metes a la paleta de glifos y metes esta y que se llama E-G, eso no funciona. Entonces, para eso es el código, justo como decía Mon, y me encanta también estar en la mesa acá y hablando de esto, porque es como que lo que normalmente está en los oscuros secretos pues no sé cómo pasa, las fuentes así bien pro, pues lo hacen. Yo no sé cómo se hace, entonces yo no lo voy a hacer. Y a mí me gustaría justo aprovechar este espacio para decir que sí se puede, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Lo que yo hago no es tan difícil. Así lo escucharon de aquí. Es más que nada esa experiencia. Es tan difícil como es difícil un carpintero experto que lleva 10 años, no sé, sacando molduras con un cepillo manual y lo ves y es como de, wow, ¿cómo hace eso? Así ni siquiera lo tiene que pensar. Pues sí, lleva 10 años haciéndolo. Yo también llevo un ratote programando y no es tan difícil hacer que las cosas que te imaginas que tu dibujo baile, que cambie, que varíe, no es tan difícil. Creo que es mi punto principal y por eso yo digo que sí hay reglas, en especial las técnicas. Ahorita les cuenta más Vivi, creo que ella es mucho más experta en ese lado, pero pues para algo existe la especificación OpenType. Es un documento aburridísimo en inglés, un poco complicado, bastante complicado de leer, pero ahí están todas las reglas donde dice las fuentes OpenType tienen que tener una tabla que se llama name y en la tabla de name tú pones en el número 1 cuál es el nombre de la fuente, en el número 2 cuál es el estilo y todo eso ahí en una sección amarilla que pueden entrar a microsoft.com bla 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 y revisarlo. Es bueno saberse esas, es muy útil, en especial si haces muchas fuentes, pero pues esas son como reglas técnicas. Las reglas a las que me gusta romperse son las otras, ya que estás montada en que tu fuente instale en Word, ya que estás montada en que sabes cómo programar y que hacer comportamientos raros, ahora rómpete las reglas que no son de verdad, las reglas que parece que, ay, las fuentes de texto nomás son así y hacen esto y ya tienen 2 ligaduras que es FI y TH, si tienes. ¿Por qué? ¿Qué tal si yo quiero hacer una fuente con muchas ligadas? No lo hagan, da hueva, programarlas todas, pero se puede. Ese es mi punto. Y ya para seguir, creo que esa es como mi aportación de esta. Listo, Vivi. A mí me encanta porque tuvimos una conversación informal con Ro antes pues, en preparación a esta charla y nos hicimos como un documento en donde intercambiábamos ideas y Ro dice, sí, tal cual como empezó, las reglas son para romperlas y yo dije, soy fan de las reglas. Para mí las reglas son algo que permite, que establece como el límite del campo de juego, ¿no? Siempre pienso las reglas como eso, como desde la lógica del juego y del jugar que tienen todo que ver con el explorar y con el experimentar, pero ¿qué voy a experimentar y dónde voy a experimentar y hasta dónde? Volvemos al tema de los límites, ¿no? El tema de esos bordes. Y para mí que haya reglas es algo que te da como un plano de juego, una zona de juego concreta en la que te puedes mover y desde ese lugar, esa tranquilidad te permite, genera como un entorno seguro para los jugadores de poder explorar y de poder llegar a esas respuestas. Las reglas plantean retos y dentro de esos retos también estimulan la creatividad, un poco como se estaba viendo en la charla anterior, pues
cuando tienes situaciones de orden técnico o cuando tienes situaciones de orden discursivo, cuáles son las reglas de lo que te va, de ese juego en el cual estás, en esa apuesta en la cual estás trabajando y que entonces a dónde estás apuntando. Un poco en la charla anterior, incluso ayer hablaban como de las tipografías para juegos, por ejemplo, y hay unas condicionantes que todo entorno te pone, que esas son las reglas del juego. O sea, es como cuando tú vas a jugar, no vas a jugar igual, no sé qué juegos hay en México, pero no vas a jugar igual uno o parqués que póker. Y todos son juegos. Entonces a mí, en ese sentido, las reglas me parecen que son de alguna manera liberadoras, son las que te dejan el terreno claro de qué puedes hacer. Yo quería como rápidamente, si puedo, compartir como algunos, digamos, un poco lo que decían de esto que nos preguntabas de la producción, pues, y esto que, como para poderle poner un poco más de piso a lo que estaba hablando al principio de explorar los límites y de pronto incomodarse uno, dentro de las exploraciones que hemos tenido últimamente, por ejemplo, hay tipografías que parten desde una apuesta conceptual, que es como esta fuente que directamente se llama crisis climática, uh, y está desarrollada para, de forma visual y a través de una tipografía, comunicar qué está pasando con el que ha pasado desde 1979 en adelante y que se proyecta que va a pasar y dónde vamos a estar en el momento de el 2050. Y esto es una exploración, esto es un romper literalmente con las letras, pero que tiene o sea, hay unas normas de por qué esto se está rompiendo de esta manera y no otra, y creo que eso tiene que ver con esas, con estas reglas de juego que en este caso específico, por ejemplo, una fuente como esta se puede llegar a poner. Razón de ser y que pues las letras también se van ahí pues como parecería un error, ¿no? Pero al final no es un error consciente, es una acción consciente de que vamos hacia allá en el diseño de esas letras. Y entonces podría decirse que dentro del mundo de la programación, no sé si estoy diciendo bien la pregunta o ustedes cómo la hayan percibido, ¿existen errores o existen aciertos? Supongo sigo yo. Pues en la programación como tal hay un montón de errores, pero no son errores malos. Así, literalmente programando tienes que volver mejor amiga de los errores, porque los errores te dicen para dónde te equivocaste y dónde está la línea donde te tienes que corregir, así literalmente. Es error de sintaxis porque te faltó una R en el for. Ah, pues ok, la voy y la pongo. Y entonces es programar, y yo creo que trabajar en cualquier ingeniería tal cual, pues es que esto es una ingeniería de procesos, de sacar fuentes digitales, ¿cómo se llama? Manufacturar, a pesar que no es con las manos, digital y facturar, whatever, fuentes digitales, como que siento que te tienes que volver mejor amiga de los errores. Aquí había puesto que soy team errores y soy team errores pronto, para que si yo tengo un proyecto grande donde tengo ciertas fechas, ciertas limitaciones y ciertas cosas que tengo que cumplir, yo quiero equivocarme lo más pronto posible para saber en dónde es donde me voy a estar peleando, porque si no me equivoco durante mucho rato y todo parece ir así, es un warning sign de que algo se está escondiendo, casi siempre, algo se está escondiendo como que en la siguiente esquina, así de que todo va muy bien, y yo sí, ya me ha pasado, por ahí anda mi pareja morado que es testigo de que los proyectos donde ya digo como, sí, ya mañana exporto y mando para el cliente, todo bien, sin problemas, vengo a cenar, es donde me acabo llorando 3 días porque no compila la cosa, y entonces es como, no sé,
querer a los errores al principio para saber dónde le vas a tener que trabajar más, dónde vas a tener que pues experimentar más, probar más, preguntar más, o de pronto necesitas una asesoría porque no sabes que no sabes. Entonces, justo me gustó mucho cómo hiciste el enfoque de la pregunta, porque en especial en programación, pero yo creo que en todos lados, pero en programación es súper directo, porque te sale el error rojo así de error de compilador en la línea 43. Ay, ¿qué hice en la línea 43 que está fallando mi programa? Ok, es más fácil que en la vida, cuando es como, no te sale un error de compilador, no sé, te caes y sangras o lloras, así. Es como, por eso me gusta programar, porque es como más suave que la vida, siento. Listo, Vivi. Gracias, Ru. Pues definitivamente, yo cuando la pregunta nos decías que no sabías cómo hemos tomado la pregunta, creo que todas las preguntas, por lo menos yo las asumí desde el punto de vista general y particular, o sea, como en la vida y en las letras, y cómo estas cosas, unas, a propósito, más adelante hablaremos de eso, como de los aprendizajes que una cosa permite y trae, cómo se retroalimenta. Um, Tengo ahora la cultura de que no hay acierto sin error, o sea, tratar de decir uno o lo otro es imposible, es casi como pensar luz sin oscuridad y viceversa, el lleno sin el vacío, o sea, no es posible tener aciertos si no ha habido errores, y creo que es una noción que todavía falta mucho inculcar o aceptar o incorporar, ¿no? Como este concepto gringo del embrace. Porque definitivamente, pues, es imposible. Si nosotros alguna vez hablaba con alguien que si uno tuviera de niño la mentalidad que empezamos a tener a partir de cierta edad, y sobre todo cuando nos volvemos adultos, pues tal vez ni caminaríamos, porque pues el bebé cuando está empezando a caminar se cae y una y otra vez y le duele y la pasa mal, ni siquiera hablando ya en la caminada, la incorporada, ¿no? El empezar a gatear, son ejercicios tanto físicos como mentales tremendamente importantes, por eso se dice que las principales máquinas de aprendizaje son los bebés, porque los procesos cognitivos y físicos que están teniendo en su desarrollo son una vaina brutal. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, eso, naturalizamos mucho eso como un proceso y es algo muy brutal que pasa en la infancia. En la infancia se dan unos márgenes que se asumen como cosas normales, pero hay esta creencia de que una vez que sabes algo no te pueden, ya, ¿no? O sea, tú ya pasaste la edad de niño, entonces tú ya debes saber todo cómo se hace en la vida y eso nos acartona de una manera terrible. Mientras que aceptar que el error no solamente existe, es inevitable, sino que además es una fuente de aprendizaje infinita, creo que es una de las principales cosas que trabajar en esto me ha incorporado. Yo siento que sobre todo en el diseño no es que sea necesariamente una mala política, sino que como decimos en Colombia, todo extremo es vicioso. Eh, el diseño se trata de proyectar, el diseño se trata de reducir la incertidumbre, el diseño se trata de identificar variables, de solucionar, de proveer soluciones, pero hay mucho una lógica en el diseño que vuelvo y digo, se ha estado replanteando y reformulando, pero todavía nos falta mucho, y es que esa noción de que hasta que no esté perfecto no lo lanzo, ¿no? Hasta que no esté perfecto y divino no lo muestro. Y mientras que, por ejemplo, las fuentes consideradas cada vez más un software, y esta relación tiene muchas aristas, pero es muy interesante porque cuando tú la piensas así, piensas en un desarrollo y piensas en una cosa en continuo desarrollo, ¿no? Entonces ya te permite pensar como en lanzar una primera versión, hacer testeos en la vida real, permitir que el otro lo use, permitir que pasen cosas en ese otro, un poco lo que decíamos también en la charla anterior, ¿no? Cuando ya me pongo en el rol de usuario, me empiezo a dar cuenta qué es lo que me está fallando. Yo creo que eso es otra cosa que nos falla mucho generalmente en nuestro rubro,
y es que olvidarnos de ponernos en el zapato del usuario, ¿no? Y eso es constantemente el ida y vuelta que tenemos que hacer. Entonces, el error, admitirlo y simplemente pensarlo como ponerlo en el mercado, por decirlo de alguna manera, darlo, distribuirlo y que las personas lo empiecen a usar y estar dispuestos a escuchar los feedback. Yo creo que eso en general, no solamente de la lógica de entender las fuentes como software, permite acercarte, aproximarte más a esa noción, sino que además, pues definitivamente yo me muevo mucho pues, al trabajar principalmente onboardeando, publicando, ayudando a los diseñadores a publicar las fuentes en Google. Um, esto es open source, tiene toda la lógica del software libre. Hay veces en que la gente suele decir, ah, sí, las fuentes gratis, y eso tiene mucha filosofía, más de lo que ustedes se puedan imaginar, y es el trabajar en lo público, ¿no? Y trabajar de modo abierto, trabajar en repositorios que están a la vista. Está dentro de la mentalidad del proceso el recibir feedback, el registrar las cosas, o sea, trabajar a través de una plataforma como GitHub también te obliga a estar registrando la historia de tu trabajo, incluso los errores, o sea, ahí va a estar dentro de la historia de tu trabajo y no verlo como esa falla. Acompañando a los diseñadores que he acompañado en todo este proceso, he podido confrontar también esto viéndome del otro lado, ¿no? Viéndome en ese rol del acompañante. Generalmente, como decía Ro, después de que está toda la felicidad de diseñar y la letra y la expresividad, nosotros somos los que les damos las malas noticias, malas entre comillas. Usamos una herramienta que se llama PhoneBakery, que es buenísima, de la que ya hablaremos, pero claro, PhoneBakery tiene toda una lógica y tiene esta palabra fail, ¿no? Como fallo. Y es darte cuenta, las primeras veces que yo vi la palabra fallo, eso era como infarto, como así, ¿qué es lo que está mal? Y ya después es como, no, simplemente encuentra los errores lo más rápido posible y resuélvanlo lo más rápido posible, identifique dónde están. Estas herramientas como PhoneBakery te ayudan muchísimo para eso, pero sí notas como en la noción del diseñador, sobre todo cuando ya ha terminado su typeface y te lo entrega, y tú le dices, hay unos fallos, es como un choque, ¿no? Una cosa disruptiva, o sea, como casi como si tuviéramos unos sentimientos cristianos, la culpabilidad cristiana muy encima también. Entonces, creo que el error, entre más rápido lo asumamos, lo abracemos y lo veamos como parte del camino, es mucho mejor. Pues es que es muy fácil notar ciertos errores, como cuando no hay diacríticos y de pronto ves una imagen y es como, no sé, algo con ción y no tiene acento y en vez es una cajita. Y entonces pues es un error muy fácil de notar, es como de los primeros, así que te dice de pronto PhoneBakery, oye, no tienes estos. Pero los errores no tan evidentes son como se esconden. Por eso, ahorita tocó un poquito Viviana en PhoneBakery y lo bonito que es PhoneBakery. Es raro decir que una herramienta que te dice todo lo que te equivocaste es muy bonita, pero sí es. Porque como que a mí me mantiene muy honesta de saber que me voy a equivocar todo el tiempo y más bien es como aprenderme cuáles son los que ya hago más para equivocarme lo menos dolorosamente posible. De que si, no sé, no exportarlos, no descomponer los componentes antes de exportar porque luego es como, hoy los voy a tener que regresar, ¿no? O sea, luego no sé, como que no adelantarte. Y de pronto hay errores, yo creo que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero errores que no te pasan a ti, porque no salen en tu computadora, no salen en cómo tú usas la fuente, a lo mejor en el navegador de internet que usas, o no aparecen en las combinaciones que decidiste poner en tu proof, porque pues no lo pensaste. Entonces,
estos errores que no son obvios son muy interesantes. Font Bakery, ahorita les cuenta más Viviana, pero es una herramienta que está en desarrollo continuamente y está en desarrollo abierto en GitHub. Entonces, de pronto hay cosas nuevas que fallan en fuentes desde hace 2 meses porque los mantenedores de Font Bakery dijeron, oye, esto nos está causando problemas en tal. Y los de IBM nos dijeron que esto se rompe cada rato. Entonces, vamos a ver qué hay. Y investigan la cosa y entonces empieza a fallar Font Bakery con fuentes que antes te decían que estaban todo bien. De pronto es de que, oye, esto no. Y entonces tienes que aprender a leer el problema también y a discriminar cuáles son los problemas importantes, cuáles son los problemas menos urgentes, por decirlo. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con clientes pequeños, que es de su fuente se va a distribuir pues, de ventas por correo para públicos pequeños, no, por ejemplo en un distribuidor como Adobe o algo así, ese sería el otro extremo tal vez, o en un distribuidor como Google Fonts, porque ahí van a salir todos los errores. Pero si es un cliente pequeño, de pronto no tengo que estar checando los recovecos más técnicos de todas las cosas que solo van a funcionar en Linux viejo, porque pues, ni mi cliente ni sus clientes van a usar Linux viejo con esa fuente, entonces yo sé que le puedo meter como un poco de prioridad a los nombres, que el espaciado salga bien, no sé, como que todas esas. Pero está bueno saber que existen esas cosas explotantes de fuentes ahí escondidas en los rincones raros. Pero no sé si de pronto les ha pasado que crashea una fuente, Adobe no la encuentra, guardas con algo y la vuelves a abrir y no sale en un PDF. Ese tipo de errorcitos que son como súper frustrantes, en especial cuando ya tienes tu maqueta hecha y ya nada más la vas a mandar al impresor y no guarda la fuente o le falta algo o algo explota así, son el tipo de cositas que se esconden ahí y que para eso nos pagan, para estar buscando en los recovequitos todas esas cosas que pues, no parecen obvias, pero son importantes, no sé. Sí, curiosamente uno de los errores más comunes, y eso tiene que ver de pronto con una pregunta que está más adelante. Am, en línea con lo que venía diciendo, entender que las fuentes cada vez más son software y que está la noción de desarrollo y de desarrollo constante entonces asociada. Es muy importante entender que esto se mueve a unas velocidades que no parecieran, que no parecieran así. Digamos, las fuentes con las que yo empecé trabajando hace 3 años y pico eran estáticas y las exigencias de los requisitos para ese tipo de fuentes eran unos completamente distintos a los que estamos trabajando ahora. Y en la mitad de ese rango, eh, con todos los puntos intermedios en ese campo de variación, digamos. Entonces, incluso las primeras variable fonts, cuando las empezamos a incorporar, de esas primeras variable fonts a esto que, por ejemplo, yo estaba mostrando ahora, hay un mundo y un trecho enorme que se transita de complejidad y por lo tanto de requisitos. En la esfera en la que yo me muevo, los cambios no se evidencian lo rápido que se esperaría a nivel, pues obviamente Google es ahorita uno de los líderes de la industria y pues se habla de la mano y tiene que tener en cuenta, digamos, el perfil de verificación para subir una fuente a Google es de lo más exigente porque se busca que las fuentes publicadas sean funcionales en diferentes entornos. Entonces está hablándose de la mano, como decía Rob, es que se habló con Microsoft y ya sabemos que esto cambió desde tal versión o del sistema operativo o de Microsoft Office y entonces ahora tenemos que modificar este chequeo de esta manera. Y es un cambio desde cosas desde ese estilo como ni hablar los browsers, el soporte de las fuentes, creo que en este momento lo que más está moviendo a las tipografías y a las fuentes es el soporte en browsers, son los que más han incorporado, fueron los primeros en utilizar los variable fonts, ya nada más por un tema de economía del peso del archivo, una fuente no pesa nada, una fuente pesa ciento y pico kilobytes, pero, um, pero Te interrumpo. ¿Estás mostrando algo o era la misma página de Google? sí, 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 ya te voy a mostrar. Nada más era para Entonces, confirmar.
Am, entonces, el hecho es que estas fuentes, por ejemplo, que incorporan algo como esto, que es un eje de variación que ya no tiene que ver con el peso o el ancho con los que estábamos acostumbrados en un momento dado, eh, incorporan nuevas cosas que toca estar registrando y que toca estar eh, monitoreando cómo se van a asumir. O sea, cada nuevo cambio tecnológico que se da, pues requiere que sea implementado y al ser implementado, pues para poder hacerlo se encuentran unos requisitos que incluso no se saben de antemano y eso tiene que ver también con la experimentación. Hay mucha experimentación en el campo técnico a partir de estas variables de las que hablaba y entendiendo cuáles son las reglas y cuáles son los objetivos. Pero entonces una vez que ya nos vamos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a trabajar con ejes de variación de peso y de ancho. Este era el mundo en el que se movía la tipografía hasta hace muy poco tiempo. Pero cada vez más este es un universo que ya es considerado como default, como básico, de ahí en adelante qué puede estar pasando. Y entonces ahora hay tipografías como estas, o sea, el campo de acción, las posibilidades de desarrollo son infinitas, pero llegan cosas que nos traen otros retos como qué va a pasar con una tipografía que está queriendo traer la tridimensionalidad a una letra que en principio sí se ve así de entrada, se ve muy quieta y muy normal, entre comillas, pero que tan pronto empiezas a aplicar los ejes de variación que está teniendo, cómo los está interpretando, cómo traes esto a una API que es finalmente Google Fonts, para que Google Fonts las pueda servir también, pero que además las pueda servir y que eventualmente pues funcionen también en las aplicaciones. Entonces, esto es necesario entender que esto está modificándose constantemente y que PhoneBakery está registrando eso como herramienta. PhoneBakery se encarga de registrar esos cambios, pero, pero no son cosas que se queden quietas, digamos, dentro de esa misma registro de este es PhoneBakery, la versión web, que ustedes pueden entrar a esta página. Eh, en realidad ya estás montada en phonebakery.com. Ustedes ponen aquí una fuente, si me permiten lo puedo hacer como muy rápidamente con cualquier fuente que encuentre aquí como muy a la mano. Vamos a poner una Bungie. Y esto va a empezar a hacer una serie de verificaciones que te va a empezar a contar. Entonces, una vez que tienes tú el diseño de la fuente, tienes que empezar a saber que esto tiene unos requisitos técnicos y curiosamente de los más comunes, a tu pregunta que en un momento dado decías, Moni, ¿cuáles son los más comunes? Curiosamente, uno de los errores más comunes suele estar asociado con las tablas de los nombres. Y las tablas de los nombres tienen que ver con esos requisitos de la especificación OpenType. Y la especificación OpenType, a su vez, acuérdense del tema de las reglas de juego, la carta máxima de las reglas de juego en tipografía, en fuentes, no en tipografía, en fuentes, es la especificación OpenType, en donde te dice, para que tu fuente funcione bien en Microsoft Word, necesitamos que haya este tipo de datos en esta tabla y necesitamos que para que funcione bien ya en Adobe, entonces esto tiene que tener esto, y si vas a trabajar en Windows tienes que tener otro tipo de datos, y si vas a trabajar en Mac, cada cosa tiene un nivel de especificidad, y curiosamente uno de los de las fallas más comunes es el cómo, que además también se dice mucho en software, como el paso más difícil es nombrar las cosas. Nombrar las cosas es súper importante y es una de las fallas más típicas. Entonces acá, pues, si ustedes tienen mucha curiosidad y en un momento dado no entienden por qué algo está pasando,
la principal como carta máxima que podrían consultar es la especificación OpenType, y cada check que hace PhoneBakery está asociado con pues, PhoneBakery, su principal fuente de información tiene que ver con la especificación OpenType, y te va a estar diciendo, según la especificación, esto tendría que estar sucediendo, o incluso mira que esto es un check que te está hablando de un signo que es el sub-hyphen, que no va a entrar ahí, es súper técnico, pero finalmente el mismo PhoneBakery te da los puntos bueno, esto se empezó a discutir aquí y por eso acude a referencias como Type Drawers o incluso el forum de Glyphs y demás. Es todo lo que se está monitoreando en el entorno para poderlo traer, para poder informar por qué tu fuente puede llegar en un momento dado a fallar. Eso es como una nueva joya, creo que va a ser para muchos descubrir cómo podemos empezar a darnos cuenta de en qué estamos fallando y cómo el nombre, o sea, algo tan básico que a lo mejor muchas veces confiamos en que el programa pues ya simplemente nos está dando todas esas casillas nombradas para lo que nosotros vamos a utilizarla. Entonces, bueno, aquí ya me surgió a mí una duda. ¿Confiamos entonces en los programas o hay cosas que fallan en los programas? Bueno, y bueno, ligada a esa pregunta, ¿ustedes qué prefieren, Glyphs, Robophone o PhoneLab? ¿O a algún otro? Afilar los cuchillos del software. A ver, eran dos. Primero, si falla algo, ok, pues o sea, PhoneBakery te da muchos clues. PhoneBakery creo que es así, si se acuerdan de algo, así, QA, PhoneBakery, control de calidad, términos. PhoneBakery es así como un genio súper chismoso que se sabe todos los chismes técnicos de la producción de fuentes a nivel mundial y tú le dices, oye, chécame esta, y te dice, aquí, esto está muy raro, y ya. Entonces es muy útil porque te da justo como dices, nombres y te da cosas que googlear. Yo creo que el 70% de hacer ingeniería de fuentes es saber googlear. Otro 20% es saber inglés, que es algo súper cruel, porque muchas de las documentaciones están en inglés. Eso es algo que quería mencionar ahorita, cabe. Te abre muchas puertas, pero también es una gran barrera. Entonces, bueno, eso. Dos, hay que confiar en los programas y confiar en PhoneBakery hasta cierto punto. De pronto hay muchos, hay cosas que te salen en PhoneBakery y te dice esto y esto y esto y esto, y ya sé que esos no aplican para lo que yo estoy haciendo. Entonces también hay que justo desarrollar un poco ese criterio, y hay muchas cosas que hace Robophone automático, que hace Glyphs automático, en especial que hacen los softwares automáticos que están mal para Microsoft, por ejemplo, o que están mal para Adobe, o que están mal para ciertas versiones de Microsoft para Mac, o que están mal para ciertas cosas así. Entonces, un poco es experiencia, otro poco es preguntar, y también tú ser chismoso y saber quién está haciendo más o menos lo mismo y que más o menos se sepa las respuestas. Entonces, como con este background de que los programas son para algunas cosas, a mí no me gusta decir como, el mejor es Robophone. Si yo tengo que escoger, yo uso Robophone, pero ese soy yo, porque a mí me gusta programar, me gusta la interfase, se me hace cómodo. Pero conozco gente que usa Glyphs como así, y yo los veo, es como de, pues es que no te voy a cambiar de herramienta porque ¿para qué? Igual que el carpintero hipotético que mencionábamos hace rato, que ya corta súper rápido con su cepillo manual, yo no voy a llegar y decirle como, ¿sabes qué? Ese cepillo te hace muy lento. Yo te voy a comprar una sierra eléctrica, no sé qué, y con eso vas a aumentar y a lo mejor el carpintero ese dice, pues es que yo no quiero el ruido y el polvo de la sierra, a mí me funciona esto para el trabajo que yo hago. Perfecto. Igual si a ti te funciona FontLab, si te funciona FontLab 6, si te funciona Fontographer, úsalo, es perfecto. Lo que es muy bueno de tener estas variaciones de herramientas es que tenemos una cosa que se llama UFO, que es un formato que permite
pues usar casi lo que quieras. En el mundo real es muy fácil, porque si vas a tocar madera y la quieres moldear, pues no hay problemas de compatibilidad de, oye, este cuchillo no es compatible con el cedro, no. Pero en digital sí, y lo que es muy bonito del mundo de fuentes es que es un poco como la madera, de que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Existe Glyphs, existe RoboFont, existe FontLab, existe FontTools, lo puedes hacer directamente con código. Puedes trabajar cosas con Fontra, es un editor que está basado en tecnologías web, es libre y lo pueden correr en Safari. Entonces, a mí no me gusta decir así como, esta es la mejor herramienta, sino, a mí me gustan estas herramientas para esto. Si estás haciendo esto, igual y te sirve esa herramienta, pero pruébala tú, experimentala y luego tú me das una clase de cómo lo estás haciendo más rápido, porque siempre pasa. Es pura familiaridad y son herramientas, no es así como bandos y tal. Listo, Vivi. Me da mucha risa, le voy a contar a Felipe cómo definió Von Bakery como el chismoso del Quality Assurance, porque digamos que la versión coloquial, sí, el objetivo de Von Bakery, el líder del mantenimiento de esta herramienta, porque esta herramienta tiene una historia obviamente de desarrollo, nuevamente el tema del desarrollo que ha transitado por muchas personas, pero en este momento Felipe es la persona, es el maintainer principal y él es completamente convencido de esta misión de Von Bakery como ser una especie de repositorio de conocimiento alrededor de las fuentes. Y una cosa muy importante que me ha hecho querer mucho esa herramienta tiene que ver con el reducir el dogma, ¿no? Un poco, en un momento dado, también en una de las charlas anteriores, ayer alguien decía como que ya hacer tipografía no es esta labor solitaria de una persona metida en una cuevita con solo su mundo. Eso se ha ido rompiendo mucho y este tipo de eventos sirve mucho para eso, con lo cual se me olvidó decirlo al principio, pero estoy muy agradecida de haber sido invitada acá y estar en este momento teniendo estas conversaciones. Y tiene que ver también con que en esa época, durante mucho tiempo incluso, la tipografía fue considerada un black art, ¿no? Esto era algo que solamente los iluminados podían hacer, personas que accedían a un conocimiento que era excelso y solamente para unos pareciera elegidos. Y eso generó muchos dogmas, incluso en la formación, y la reducción de esos dogmas ha permeado, espero, de lo que he escuchado, los centros de estudio, que cada vez hay más cursos y posgrados en desarrollo de tipografía, en diseño de tipografía, porque incluso en la formación se llegaban a repetir, ¿no? Esto se hace así porque así es. Esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Esto se hace así, casi como no preguntes. Los sabios saben y los sabios dicen, entonces no lo cuestiones. Uno de los objetivos de Von Bakery es, por el contrario, reducir el dogma y generar un repositorio, una fuente de conocimiento común al cual acudir y que vaya haciendo este registro en ese chismoso del entorno, que vaya haciendo un registro de qué son los cambios y cuáles son porque pues es que, vuelvo y digo, todo esto está cambiando constantemente. La especificación OpenType va en la versión 1.9. Vuelvo y digo, no se mueve a la velocidad que a nosotros nos gustaría, está debiendo tarea desde hace mucho rato en muchas cosas que no se están moviendo a la velocidad que tal vez nos gustaría, que se necesitaría, pero se está moviendo y tiene que ver Von Bakery con esa herramienta. Digo esto de paso para dejar claro que es una herramienta open source y que dentro de esta visión del error, por ejemplo, ellos también están abiertos a escuchar cuáles son sus errores. Entonces, en esta desconfianza que decía, no hay que creerle 100% a Von Bakery, no, creo que Von Bakery la gracia es que tú entiendas más de la tipografía, entiendas desde dónde surgen los requerimientos, pero que incluso los pongas en cuestión y puedas decir, ¿es esto necesario todavía? Hace tanto tiempo que esto ha cambiado y los programas ya están soportando esto, esta restricción sigue siendo válida y que entonces, siendo un programa open source,
Felipe no hace más sino decir, por favor, participen en la comunidad. Bakery está aquí en GitHub, que eso ya lo hablaremos también después, pero en GitHub se pueden crear issues en donde se reportan o check improvement proposals o me doy cuenta que hay un error que siempre encuentro en las fuentes y que no lo está detectando FontBaker y por favor incluyan en esta nueva verificación. Sí, es cierto lo que decía Ro, el mundo está, el mundo está programado en inglés, lamento decirles, las inteligencias artificiales piensan en inglés, o sea, dentro de muy poco tiempo tendremos, y si no ya, sería un buen momento para empezar a cuestionar de qué inteligencia estamos hablando, porque esa inteligencia solamente piensa y habla inglés. Pero sí, lamentablemente esa es la realidad. Ese sigue siendo como el lenguaje de encuentro, por no llamarlo universal, pero digamos que superando la barrera idiomática, el hecho es que la herramienta está ahí, está accesible, permite recibir verificación, o sea, también sus propios reportes de errores y de fallas. Ahora, volviendo a las herramientas ya de diseño de las fuentes, casi que aplicaría lo mismo, ¿no? Es muy bueno que tengan una cantidad de prestaciones, de hecho yo creo que por varias razones, por muchas razones, Glyphs es la más usada en este momento, porque en el momento en el que entró al mercado supo incorporar, y nuevamente tiene que ver con lo de ponerte en el rol del usuario. Quienes crean Glyphs son personas que también hacen tipografía, entonces ellos tenían la visión de qué es lo que quiero encontrar yo como desarrollador de esto y con qué me siento cómodo. Incorporaron mucha de la lógica de usabilidad y de experiencia de usuario, pues de interfaces, de lógicas de diseño en Illustrator, las trajeron, la volvieron mucho más visual porque FontLab era una cosa y sigue siendo un poco muy dura, muy árida, muy seca para muchos de los que diseñamos tipografía fuimos en principio diseñadores gráficos, entonces la parte visual y de facilidad de uso de un programa contaba mucho. Robofont casi no lo uso, lo usé cuando hicimos Ancisar con César Puertas porque él como buen egresado de la KBK usaba Robofont. Alguna vez escuché a alguien decir que Robofont es el open source privado porque todos los estudiantes de la KBK reciben una licencia y se genera como ese microgrupo en donde se comparten todas las otras herramientas necesarias para que Robofont funcione bien, pero si tú estás por fuera, pues no es precisamente, no estás por dentro de ese grupo, no recibes esa formación, las herramientas cada una cuesta un poco más, mientras que cuando tú compras Glyphs, pues tiene esa ventaja, ¿no? Yo creo que no estoy intentando hacerle promoción a Glyphs, pero como usuaria, cuando transité a Glyphs, encontré como muchas de esas facilidades. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que es un asunto a la responsabilidad y en eso también cuenta mucho dentro de la mentalidad del libre fonts y del open source, dentro de las libertades, esto se basa en 4 libertades fundamentales, la libertad de explorar, la libertad a aprender, la libertad a conocer, tiene que ver con la responsabilidad. Parte de, si ustedes se meten en el mundo del open source, es una cosa maravillosa y súper interesante porque tiene que ver con no privar a las personas del acceso a las herramientas. Si se meten en ese mundo, incluso se van a poder dar cuenta que Internet sigue siendo libre gracias a eso. Porque en un momento dado Netscape, cuando Bill Gates estaba diciendo como Internet Explorer y va a ser el único navegador y esto sí tiene que estar cerrado para todo el mundo, Netscape salta muy rápidamente y dice, no podemos cerrar esto de forma privativa, de forma pagada, y es de los primeros que hacen el salto a poner una postura de tiene que existir siempre la versión de libre distribución, no de libre distribución, la versión de código abierto para que las personas puedan también meterse y conocer. Entonces, cuando tú piensas en código abierto y entiendes que esta cultura lo que te invita es a dejar este espacio, volvemos a lo del terreno de juego, ¿no?
dejar ese terreno de juego abierto para que todo aquel que quiera pueda entrar y verificar ese código y meterse como en esa matrix y entender un poco más, pues también llama a un asunto de responsabilidad. Entonces, toda esta historia, ¿a qué va? A que pues yo puedo ser usuaria de lo que sea, Contra, o es un poco como cuando en diseño gráfico te decían lo que importa es que aprendas los principios y después no va a importar si lo haces en Photoshop o en donde sea. La herramienta te ayuda, pero no te puede condicionar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces, lo que les decía hace un rato, las fallas de los nombres muchas veces se dan porque confiamos demasiado y me incluyo porque antes de dedicarme a esto yo hacía lo mismo. Pues llené los casillitas ahí que tienen los software para que él me haga la magia. Incluso FontLab tenía, creo que todavía, como un diamond, como un diamante que tú le oprimías el diamante y él mágicamente te llenaba todos los campos de los nombres. Y entonces ellos están encargados de hacer una cantidad de magia que en mucha medida sí lo hacen muy bien, pero tienen también la contraprestación de que entre más magia te hace, pues tú menos sabes. Y entre más dejes que el otro te haga la magia, tú menos te involucras. Y está en ti la responsabilidad de saber. Entonces, incluso los programas, Glyphs tiene una sección de Learn y tiene el forum en donde te dan como unos tutoriales y te dicen, pues tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Nosotros nos encargamos de llenar todas estas metadata que es necesaria en la fuente, pero si tú, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Decía la tía de Spider-Man. Entonces, si tú no sabes cómo estás usando esos poderes que tiene esa herramienta, no, no vas a garantizar nada. Sí, creo que eso es algo súper valioso. Vamos a cerrar porque pues ya del tiempo pues nos apremia. Y creo que esta mesa, la verdad es que a mí me dejó muy satisfecha su participación. O sea, son cosas que no sabemos y igual ya nada más, ya no vamos a abrir a preguntas. No sé si puedo hacer la última, como de ellos, ¿no? ¿Ya no? Ok. Bueno, acérquense para que a Ro o a Vivi escríbanles, porque creo que falta mucho de saber dónde buscar toda esta información o si nosotros ya queremos, nos pasan como cosas dentro del software y tenemos duda, pues ellas están abiertas para que hagan contacto. Creo que eso es algo importante. Le preguntan a Ro ahorita que pase para allá, pero muchas gracias Vivi, muchas gracias Ro, fue un gusto tenerlas aquí. Aplausos.